Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito, donde el drama, el romance y los secretos de las celebridades son nuestro pan de cada día. Hoy prepárense porque vamos a desatar una bomba que, créanme, va a dejar a más de uno con la boca abierta. Ya sé que les encantan las historias jugosas y los escándalos, y hoy les traigo uno que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y, a la vez, más polémicas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos mismos que nos hicieron suspirar con su romance en pantalla y que, después, nos dejaron con el corazón roto al confirmar su separación. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. Hoy vamos a hablar de los rumores, las indirectas y, según algunas fuentes, las acusaciones directas que apuntan a que Kerem podría ser el obstáculo en el camino hacia el altar de Hande. Así como lo oyen, al parecer Kerem está impidiendo que Hande se case. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Y qué hay de cierto en todo esto? Bueno, agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en este drama como si estuviéramos viendo una telenovela turca, pero esta vez la realidad supera la ficción. Antes de que comencemos a desmenuzar este chismecito, les recuerdo que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos explosivos y, por supuesto, dejen su like, que así nos ayudan a crecer esta comunidad de amantes del chisme. Ahora sí, vamos al lío. Como ya les adelanté, el tema de hoy es la supuesta interferencia de Kerem Bürsin en la vida amorosa de Hande Erçel, específicamente, en su deseo de casarse. Y es que desde su ruptura la relación entre estos dos ha estado llena de especulaciones y dimes y diretes. Algunos afirman que todavía hay sentimientos entre ellos, otros dicen que la relación terminó de la peor manera, y ahora, tenemos esta nueva bomba que nos deja a todos pensando, ¿será Kerem el villano de esta historia de amor? Para entender un poco mejor el contexto, tenemos que remontarnos a los inicios de su romance. Recordemos cómo nos conquistaron en la serie Senkalkam, donde su química era tan palpable que era imposible no creer que su amor traspasaba la pantalla. Y efectivamente así fue. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, la sensación de las redes sociales, la envidia de muchos y la adoración de millones. Pero como suele suceder, la magia se acabó. La relación terminó de una manera bastante discreta, sin muchas explicaciones públicas, lo que dio pie a un sinfín de rumores y teorías. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado, otros que sus agendas profesionales no coincidían, y algunos más conspirativos, que hubo terceras personas involucradas. Lo cierto es que desde entonces ambos han seguido caminos separados, pero al parecer, no tan separados como se pensaba. Ahora Hande está en una relación con el también actor Hakan Sabank, y parece que las cosas van bastante en serio. Se les ha visto juntos en viajes, cenas románticas y eventos sociales, y muchos apuntan a que la boda podría estar a la vuelta de la esquina. De hecho, algunos medios turcos han llegado a afirmar que ya están comprometidos o que están en planes de boda muy avanzados. Ahí es donde entra en juego Kerem. Y es que según las fuentes que han desatado este rumor, Hande estaría teniendo dificultades para dar el siguiente paso porque Kerem no la deja en paz. No se trata de una persecución física ni de comportamientos obsesivos, sino, más bien, de indirectas, mensajes ocultos y, lo más grave de todo, supuestos comentarios a terceros que habrían llegado a oídos de Hande y Hakan. Imagínense la situación. Estás planeando tu boda con la ilusión de toda novia, y de repente empiezan a llegar rumores de que tu ex no está muy contento con la idea y además, se encarga de hacer comentarios que intentan sembrar dudas sobre tu relación actual. Es como un guión de telenovela. Y eso, señores, es exactamente lo que supuestamente está viviendo Hande. Se dice que Kerem, que también ha sido bastante discreto desde su ruptura con Hande, no ha podido superar del todo la relación y que de alguna manera, sigue sintiendo algo por ella. Esto lo habría llevado a hacer comentarios a amigos en común, a otros actores, incluso a gente de la producción con la que trabajó junto a Hande, dejando entrever que la relación de Hande y Hakan no es tan sólida como parece, o que Hande no está realmente feliz con su actual pareja. Estos comentarios, como era de esperar, no han tardado en llegar a oídos de Hande, y por supuesto, no le han hecho ninguna gracia. De hecho, se dice que la actriz se siente frustrada y molesta por la actitud de su ex, ya que considera que está interfiriendo en su felicidad y en sus planes de futuro. Y es que, como bien sabemos, los rumores y los comentarios malintencionados pueden hacer mucho daño, especialmente cuando se trata de relaciones personales. Imagínense lo incómodo que debe ser para Hande escuchar constantemente que su ex no aprueba su relación,
que no la ve feliz o que está poniendo en duda sus sentimientos. Es una situación muy delicada que sin duda debe estar afectando la relación de Hande y Hakan. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Algunos medios turcos que siempre están muy pendientes de estos chismes, afirman que Hakan Sabank no se ha quedado de brazos cruzados y que ha confrontado a Kerem directamente. Al parecer, Hakan le habría dejado claro a Kerem que no tiene derecho a meterse en su relación y que deje de hacer comentarios malintencionados. No sé ustedes, pero yo me imagino este enfrentamiento como si fuera una escena de película, con los dos actores cara a cara, diciéndose de todo, mientras Hande observa la situación con una mezcla de rabia y tristeza. Y es que esta situación, sin duda, debe ser muy estresante para ella, ya que se encuentra en medio de dos hombres que de alguna manera están compitiendo por su atención. Por supuesto, tanto Kerem como Hande han guardado silencio sobre este tema. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estos rumores, lo que, en cierto modo, le da más fuerza a la historia. Como dice el dicho, quien calla otorga, aunque también es cierto que a veces el silencio es la mejor respuesta ante las especulaciones mediáticas. Y es que en el mundo de las celebridades, todo se magnifica y cualquier palabra malinterpretada puede generar una tormenta de proporciones épicas. Por lo tanto, no es de extrañar que ambos prefieran mantener un perfil bajo y dejar que los rumores sigan su curso. Pero como buenos chismosos que somos, nosotros no nos conformamos con el silencio, y seguimos buscando pistas y señales que nos permitan armar este rompecabezas. Y claro, las redes sociales son nuestro mejor aliado en esta tarea. Hemos estado analizando cada post, cada like, cada comentario que hacen Hande y Kerem, en busca de alguna señal que confirme o desmienta los rumores. Y créanme, hemos encontrado cosas interesantes. Por ejemplo, algunos fans han señalado que Hande ha dejado de seguir a Kerem en Instagram, algo que podría interpretarse como una señal de distanciamiento y de enfado. Otros, en cambio, afirman que Kerem sigue viendo las historias de Hande, lo que podría interpretarse como una señal de que todavía le importa lo que hace. Por supuesto, todo esto son especulaciones, ya que en el mundo de las redes sociales, todo puede ser interpretado de mil maneras diferentes. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, piedras trae, y en este caso, el río del chisme está sonando con mucha fuerza. Además, no podemos olvidar que tanto Hande como Kerem son figuras públicas, y por lo tanto, su vida personal está constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus seguidores. Cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier palabra, puede ser interpretado como una señal o un mensaje oculto. Y eso precisamente es lo que estamos haciendo nosotros hoy, interpretando las señales y armando nuestro propio rompecabezas sobre este drama amoroso. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, es importante analizar la situación desde un punto de vista más objetivo. ¿Por qué Kerem querría impedir que Hande se case? ¿Qué ganaría con eso? Algunas teorías apuntan a que Kerem no ha superado la relación y que todavía siente algo por Hande. Esta teoría no sería descabellada, ya que sabemos que es muy común que después de una ruptura, uno de los dos integrantes de la pareja siga teniendo sentimientos por el otro. Y en el caso de Hande y Kerem, su relación fue tan intensa y mediática que sería comprensible que a Kerem le cueste superar ese capítulo de su vida. Sin embargo, también hay otras teorías que sugieren que la actitud de Kerem podría ser más una cuestión de ego que de amor. Algunos dicen que Kerem podría sentirse molesto o dolido por el hecho de que Hande haya seguido adelante tan rápido y que se esté planteando casarse con otra persona. Quizás su ego no le permite aceptar que la mujer que un día fue su pareja ahora esté planeando un futuro con otro hombre. Y es que el ego puede ser un arma muy poderosa que puede llevar a las personas a hacer cosas irracionales y a actuar de formas que no son coherentes con sus verdaderos sentimientos. Además, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea simplemente un malentendido y que los rumores hayan exagerado la realidad. Quizás Kerem no ha hecho comentarios malintencionados, y todo esto sea una creación de los medios de comunicación o de gente que quiere generar conflicto y alimentar el drama. También podría ser que los comentarios de Kerem hayan sido malinterpretados por Hande o por su entorno, y que la actriz haya reaccionado de forma exagerada ante algo que en realidad no tenía tanta importancia. Y es que cuando se trata de relaciones personales, es muy fácil que las cosas se malinterpreten y que los rumores se salgan de control. Lo importante es analizar la situación con calma y no dejarnos llevar por las emociones y las especulaciones. Pero claro, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando estamos hablando de un drama tan jugoso como este.
Por otro lado, es importante también tener en cuenta la perspectiva de Ande. La actriz, que siempre ha sido muy reservada con su vida personal, se ha visto envuelta en este torbellino de rumores y especulaciones sin haber hecho nada para provocarlo. Ella, que supuestamente está felizmente enamorada y planeando su boda, se ve en la incómoda situación de tener que lidiar con los comentarios de su ex y con la presión mediática. Es comprensible que se sienta frustrada, molesta y hasta dolida por la actitud de Kerem, ya que, como hemos dicho, sus comentarios podrían estar interfiriendo en su relación y en sus planes de futuro. Además, la situación debe ser muy estresante para ella, ya que se encuentra en medio de un conflicto entre dos hombres importantes en su vida. Por un lado, su pareja actual Hakan, con quien supuestamente está construyendo un futuro, y por otro lado, su ex Kerem, que se niega a desaparecer por completo de su vida. Es como si Ande estuviera atrapada en una especie de triángulo amoroso que, lejos de ser romántico, se ha convertido en un auténtico drama. Y por supuesto, no podemos olvidar que Ande es una figura pública y que, por lo tanto, tiene que lidiar con la presión de los medios y de sus fans. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus decisiones, son analizadas con lupa y comentadas en las redes sociales. Esto sin duda añade un extra de estrés a la situación, ya que Ande no solo tiene que lidiar con sus propios problemas, sino también con las expectativas y las opiniones de los demás. Por lo tanto, es importante que le mostremos nuestro apoyo y que no la juzguemos por la forma en que está manejando esta difícil situación. Al final, todos somos humanos y todos cometemos errores, y es importante que seamos comprensivos y empáticos con las personas que están pasando por momentos difíciles. Y por supuesto, no podemos olvidar al tercer implicado en esta historia, Hakan Saban. El actual novio de Ande se ha visto involucrado en este drama sin haber hecho nada para merecerlo. Él, que supuestamente está felizmente enamorado de Ande, se encuentra en la incómoda situación de tener que lidiar con los rumores sobre el comportamiento de Kerem y con las dudas que esto podría generar en su relación. Es comprensible que se sienta molesto y frustrado por la actitud de Kerem, ya que al igual que Ande, él también es víctima de esta situación. Además, el hecho de que Hakan haya confrontado a Kerem, según los rumores, podría interpretarse como una señal de que está dispuesto a defender su relación y a no permitir que nadie interfiera en su felicidad. Y es que cuando se trata de proteger a las personas que amamos, es normal que actuemos de forma impulsiva y que estemos dispuestos a hacer cualquier cosa para evitar que les hagan daño. En este sentido, la actitud de Hakan podría ser vista como una señal de su amor y compromiso con Ande. Pero al mismo tiempo también podría ser una fuente de conflicto y tensión en su relación, ya que es posible que Ande no esté cómoda con la idea de que su pareja se enfrente a su ex. Y es que en este tipo de situaciones, es muy fácil que las cosas se salgan de control y que los sentimientos se confundan. Por lo tanto, es importante que Ande y Hakan hablen abiertamente sobre lo que está pasando y que trabajen juntos para encontrar una solución que les permita superar este obstáculo en su relación. Al final, lo más importante es que ambos estén en la misma sintonía y que se apoyen mutuamente en los momentos difíciles. Ahora bien, después de analizar todas las posibles perspectivas, es importante que nos preguntemos, ¿qué pasará con esta historia? ¿Logrará Ande casarse con Hakan a pesar de la supuesta interferencia de Kerem? ¿O será que la actitud de su ex terminará por desgastar su relación? La verdad es que en este momento es imposible saberlo con certeza. Todo dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos y de las decisiones que tomen los tres implicados. Lo que sí podemos afirmar es que este drama ha dado mucho que hablar y que ha mantenido a todos los fans de Ande y Kerem pegados a las pantallas y a las redes sociales. Y es que cuando se trata de historias de amor, desamor y escándalos de celebridades, es muy difícil resistirse a la tentación de seguir de cerca cada detalle. Pero más allá del chisme y del drama, es importante recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones, y que es importante que seamos respetuosos con su privacidad y que evitemos juzgarlos sin conocer toda la verdad. Al final, cada uno tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca y a tomar las decisiones que considere más adecuadas para su propia felicidad. Por lo tanto, lo que debemos hacer es observar esta historia desde la distancia, sin sacar conclusiones precipitadas y sin alimentar más el drama. Y por supuesto, seguir disfrutando de nuestros programas de chismes favoritos, que para eso los tenemos. Y si la historia de Ande, Kerem y Hakan nos ha enseñado algo, es que la vida real a veces es más apasionante que cualquier telenovela. Así que sigamos disfrutando de este culebrón de la vida real, que seguro aún tiene muchos capítulos por escribir.
Y bueno, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo explosivo, lleno de drama, romance y especulaciones. Hemos hablado largo y tendido sobre la supuesta interferencia de Kerem Bürsin en la vida amorosa de Hande Erçel, y cómo esto estaría afectando sus planes de boda. Hemos analizado los rumores, las señales y las diferentes perspectivas de esta historia, y hemos llegado a la conclusión de que, aunque todo parezca un auténtico culebrón, lo más importante es recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. Por lo tanto, es importante que seamos respetuosos con su privacidad y que evitemos juzgarlos sin conocer toda la verdad. Y como siempre, les agradezco de corazón por haberme acompañado en este vídeo, por sus comentarios, por su apoyo y por su amor por el chisme. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo, y que se hayan quedado con ganas de más. Si les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos chismosos y por supuesto, suscribirse al canal, que así nos ayudan a crecer esta gran comunidad de amantes de las noticias y el entretenimiento. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les ha parecido este vídeo, qué opinan sobre todo este drama y si creen que Kerem está realmente impidiendo que Hande se case. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y por último los invito a seguirme en mis redes sociales, donde siempre estoy compartiendo contenido exclusivo y manteniéndolos al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido de chismes y farándula. Así que sin más que decir, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y les recuerdo que los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos.